estudiantes de todo el país. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su clase de historia que será muy interesante, ya lo verán. Pero primero pasemos a presentarles a la maestra Cecilia. Hola Larisa. Y hola Ton. a Ton. Hola Ton. Hola, hola, hola. Sí. Hola Ton. Te noto muy pensativo y aún no iniciamos con nuestra clase. ¿Qué estás leyendo? Ay, perdón, maestra. Hola. Es que antes de empezar, le estaba echando un ojito a mi libro de texto, así como a mis notas de las clases pasadas. ¿Y qué crees? Me di cuenta de que los liberales del siglo XIX mexicano nos habían dado mucho que estudiar en ese tiempo. Es cierto, Ton. Hemos dedicado buena parte de nuestras clases a aprender sobre la herencia de los liberales, aunque al estudiar historia es difícil ver todo sobre un tema. Lo que sí te puedo decir es que hemos estado tratando de analizar las etapas de nuestra historia a fin de conocerlas y comprenderlas mejor. Recuerda que los procesos históricos son bastante complejos. Sí, maestra. Lo bueno es que también en el estudio de la historia contamos con una gran diversidad de recursos. Además del libro de texto gratuito, a lo largo de nuestras clases hemos visto imágenes y videos, así como testimonios y documentos que nos permiten dimensionar uno u otro suceso. Sí, claro, y es muy cierto. Por ejemplo, lo que más me ha llamado la atención han sido las caricaturas políticas que nos ha compartido la maestra. ¿Sí? Y justo ahora que repasaba mi libro de texto, acabo de encontrarme una que dice: a rey muerto, príncipe coronado. Y también me percaté que los liberales, otra vez, son nuestro tema de estudio. ¿Qué nos dirá ahora de ellos la maestra? ¡Tan, tan, 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 tan! En efecto, Ton. El día de hoy abordaremos de manera general las diferencias políticas entre los liberales de las últimas 3 décadas del siglo XIX. Y la caricatura que mencionas nos ayudará a explicar el periodo, pero más adelante. También, en esta sesión, veremos cómo y por qué fue que Porfirio Díaz encabezó la escena política en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. El tema se desarrolla en las páginas 82 a 85 de nuestro libro de texto. Ya estamos impacientes por comenzar, maestra, ¿verdad, Ton? Muchísimo. Y ya tengo aquí listo mi libro en esa parte. Además, tengo aquí abajo mi libreta y tengo mi bolígrafo y, por supuesto, la mente muy abierta para aprender todo. Aquí estamos listos. Allá en casita, niñas y niños también están preparados y preparadas. Pues comencemos ya. ¡Súper! Como recordarán, el liberalismo es una filosofía política en la que hay un conjunto de principios políticos y económicos característico del siglo XIX que tiene como valores más importantes la libertad individual y la igualdad ante la ley. En México, sus partidarios y simpatizantes no siempre entendieron lo mismo, no siempre entendieron el liberalismo del mismo modo, quiero decir, y por eso tuvieron diferencias en la forma de aplicarlo. Esto se dio tanto entre los liberales de la primera mitad del siglo XIX como entre los que triunfaron frente a la segunda intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Al finalizar la guerra contra el imperio de Maximiliano y la intervención francesa, se crearon 2 grupos dentro del Partido Liberal. Los liberales civiles, que apoyaban a Benito Juárez desde la Guerra de Reforma, y los liberales que fueron destacándose dentro del ejército republicano, entre los cuales destaca Porfirio Díaz. Fueron los de este segundo grupo, los militares, los que pertenecían a una generación más joven. Era de esperarse que por su edad, estos últimos no estuvieran de acuerdo con los civiles a la hora de emprender las reformas liberales. Claro, sí, hay que tener presente este punto, porque el cambio generacional es muy importante. Pero antes de continuar, hagamos una breve recapitulación a través del siguiente video. Por la magnitud de los conflictos internos que vivía México a mediados del siglo XIX, era complicado definir la vida política del país.
Tras el Segundo Imperio Mexicano, el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, el 19 de junio de 1867, representó el fin de la intervención francesa y el comienzo de la restauración de la República. Juárez regresó a la presidencia, pero gobernó en medio de una fuerte oposición hasta su muerte en julio de 1872. Al concluir el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se reactivó la lucha por el poder, y en 1877, el general oaxaqueño Porfirio Díaz logró su anhelo de ser presidente constitucional. El régimen de Díaz comenzó una nueva etapa en la vida del país con miras a lograr la estabilidad política y económica. Una vez derrotado el Segundo Imperio Mexicano, el poder de los liberales resultó fortalecido y comenzó la restauración de la República. Benito Juárez regresó a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 y convocó elecciones en agosto. Él mismo contendió por la presidencia, ya que la Constitución de 1857 permitía la reelección. Sus contrincantes fueron Sebastián Lerdo de Tejada, uno de sus más cercanos colaboradores, y Porfirio Díaz. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, pero el Congreso declaró electo a Juárez y Lerdo de Tejada asumió el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Díaz se retiró a su hacienda de La Noria en Oaxaca. A pesar de haber luchado por la Constitución de 1857, Juárez no pudo gobernar con ella y tampoco logró unificar al Partido Liberal. De hecho, después del triunfo se agravaron las diferencias internas de liberales. En 1871, Juárez fue reelecto por tercera vez para la presidencia, pero tuvo que enfrentar a sus adversarios que no se resignaban a la derrota y lo hostigaban por medio de la prensa. A generales inconformes que organizaban revueltas y a bandas de saqueadores que asolaban caminos y poblados aislados. También debió atajar la insurrección de Porfirio Díaz y el Plan de la Noria del 8 de noviembre de 1871 que declaraba: la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Como escuchamos, después del triunfo de la República en 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente y con ello se prolongó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia y compitió por el puesto contra Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Pero Juárez ganó la presidencia y como repudio a ese triunfo, al grito de no reelección, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que hacía un llamado a desconocer el gobierno de Benito Juárez. Vaya, o sea que antes de llegar a ser presidente, Díaz se pronunciaba en contra de la reelección. Sí, al inicio del Plan de la Noria se pueden leer: la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Uy, ¿y qué pasó, maestra? ¿Qué pasó con esa revuelta? El levantamiento no llegó a extenderse tanto, aunque ciertamente Díaz tenía seguidores, y pocos meses después Benito Juárez murió. Ante este suceso, Sebastián Lerdo de Tejada, quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la República de forma interina y convocó a nuevas elecciones. Y si no me falla la memoria, en esas elecciones resultó presidente. Exacto, muy bien. El gobierno de Lerdo de Tejada le dio al país cierta calma y estabilidad. Se elevaron a rango constitucional las leyes de reforma y el liberalismo siguió siendo el eje rector para el desarrollo de México. Al llegar 1876, año en el que concluiría la administración de Lerdo, él intentó reelegirse y ante esto Porfirio Díaz otra vez hizo un llamado a tomar las armas, esta vez encabezando la rebelión de Tuxtepec. Uy, sí, maestra, ese es el hecho histórico con el que empieza justamente la línea del tiempo del bloque 3 que estamos revisando. Precisamente, Ton. La rebelión de Tuxtepec se justificó con el plan del mismo nombre, que fue promulgado por Díaz en enero de 1876 en Tuxtepec, Oaxaca, bajo el principio de que ningún mexicano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. ¿Quién diría que ese mismo principio se usaría en contra del propio Porfirio Díaz en 1910, con la revolución que dio fin a su dictadura? Sí, exacto. Es una locura, ¿no?
Como lo formulamos la clase pasada, la rebelión de Tuxtepec encontró condiciones favorables y Porfirio Díaz resultó victorioso. Sebastián Lerdo de Tejada dejó el país y se exilió en Estados Unidos. ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Ya sé qué ocurrió al terminar ese levantamiento! Adelante, Ton, te escuchamos. Dinos qué pasó. Pues nada más y nada menos que Porfirio Díaz se convirtió en presidente constitucional de México de 1877 a 1880. Me acuerdo de que lo vimos en nuestra clase pasada y lo tengo subrayado en mis apuntes. Muy bien, Ton. Es momento de retomar la caricatura del inicio de la clase. ¿A quién creen que se refiere como el rey y quién representa el príncipe? ¿Qué mensaje está intentando transmitir esta caricatura? Al observar la caricatura queda claro que el rey muerto es Sebastián Lerdo de Tejada, que acababa de ser vencido por la revolución de Tuxtepec y la caricatura lo representa tendido dentro de un ataúd. Y el príncipe es Porfirio Díaz, al que están coronando unos ángeles, que son sus aliados militares. Puede pensarse que la caricatura transmite un mensaje de reconocimiento al triunfo militar de Díaz. Claro que sí. Maestra, ¿así que a Porfirio Díaz le llevó 10 años alcanzar la presidencia de México? Pues ya escuchamos que desde 1867 comenzó a intentarlo. ¿Recuerdas, Tom? Sí, sí que fue firme en sus aspiraciones presidenciales. Oh, sí que lo fue. Temporalmente, el porfiriato se divide de acuerdo con los siguientes periodos presidenciales. Primero, de 1877 a 1880. En ese momento, Díaz fue presidente por primera ocasión. Después, el general Manuel González se hizo cargo entre 1880 y 1884. Fue durante este gobierno que se modificó la Constitución para permitir la reelección de los presidentes. Y así fue como desde 1884 y hasta 1911, Porfirio Díaz ocupó el poder ejecutivo sin interrupción. En ese periodo, Díaz se reeligió 7 veces. En 1884-88, de 88 a 92, de 92 a 96, de 96 a 1900, de 1900 a 1904, de 1904 a 1910 y de 1910 a 1916. En 1911, ante el empuje de la Revolución Maderista, Porfirio Díaz presentó su renuncia, por lo que su mandato concluyó antes de lo previsto. Maestra, pero me di cuenta de que cada periodo era de 4 años, excepto los 2 últimos. Fueron de 6 años. Exacto. Sí, es cierto. Eso también fue modificado a voluntad de Díaz. Vaya, Díaz pensaba en todo para mantenerse en el poder. Sí, sigamos introduciéndonos en esta temática. Al estudiar el gobierno de Porfirio Díaz podemos identificar 3 etapas. En la primera de ellas, Díaz trató de consolidar su autoridad y aumentó su poder. Porfirio Díaz construyó un hábil mecanismo de equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes y esto contribuyó a conservar la paz y a estabilizar el país. La segunda etapa que podemos señalar se da a partir del regreso de Díaz a la silla presidencial en 1884, después de que Manuel González había sido presidente durante un periodo de 4 años. En esta etapa, la segunda, la política de Díaz dio un giro, pues de una estrategia conciliadora pasó a encabezar un gobierno completamente impositivo. Porfirio Díaz concentró el poder de una forma personalista. Todos, los gobernadores, los diputados, los senadores, los jefes políticos, los hacendados, los empresarios, etc., todos respetaban la autoridad de Díaz y en esta etapa puede ser considerada como la de mayor esplendor. Y fue también la que el régimen transitó hacia una dictadura. ¡Wow! Sí, al inicio de un nuevo siglo marca la tercera etapa del porfiriato. En esta se hicieron visibles las contradicciones generadas a lo largo de 2 décadas. Porfirio Díaz envejeció, su generación iba muriendo y él iba quedándose solo. La represión gubernamental además era una constante. Díaz persiguió a sus opositores políticos y también a aquellos periodistas que criticaban su administración. Reprimió levantamientos indígenas y también a la creciente clase obrera. En pantalla, ustedes pueden ver una representación de la figura central de Porfirio Díaz.
¡Guau! ¡Uy, maestra! Ese es un mural muy impactante. Y está en el castillo de Chapultepec. Se llama Porfirismo a la Revolución, del muralista David Alfaro Siqueiros. Súper, muy bien, Larisa. Sí, esta obra es una expresión muy importante del muralismo mexicano, que cobró muchísima importancia después de la Revolución, tanto como expresión artística como histórica. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero maestra, en la clase pasada comentamos que durante el Porfiriato hubo un crecimiento económico importante. Me gustaría compartir algo que investigué al respecto. Venga, adelante. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, México se sumó al capitalismo mundial. Impulsó las inversiones extranjeras, incrementó el tendido de vías férreas e introdujo avances tecnológicos en las actividades minera, industrial, agrícola y comercial. El gobierno dio facilidades a ciertos empresarios, a extranjeros, para adquirir terrenos y establecer sus negocios aquí. Exactamente, así es. Aquella fue una época de desarrollo acelerado, aunque la estabilidad y la paz porfiriana, la verdad es que no fueron absolutas. Es cierto, maestra. Las mejoras materiales debieron llegar también a los grupos más desfavorecidos. Pero en la realidad, pues no ocurrió así, ¿verdad? Esto es muy lamentable. La verdad es que sí, Ton. Se logró cierto progreso y paz, pero a un costo muy alto, pues la exclusión de amplios sectores, la explotación laboral y la represión política prepararían el terreno para el estallido de la Revolución Mexicana. Este es un tema que revisaremos más adelante. Mientras tanto, vamos recapitulando lo que hemos visto esta semana. Maestra, y yo sé, aprendimos que los principios liberales fueron asumidos de distinta manera por grupos diferentes en el transcurso del siglo XIX. Me queda muy claro que en cada etapa o gobierno presidencial, el liberalismo se aplicó de una forma u otra. Y con base en las circunstancias y los intereses de grupo o de personajes que dominaron la escena nacional. Uy, me escuché muy profesional, ¿verdad? ¿Te gustó el tema, sí o no? ¡Me encanta! Y quiero saber más, maestra. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo con tu conclusión, Ton. Y yo también. Maestra, yo tengo también una conclusión. ¿Cuál? Esta es acerca del Porfiriato. Fue una etapa muy compleja que debe valorarse tomando en consideración muchos factores. No se puede negar, por ejemplo, que Porfirio Díaz ejerció un poder tiránico. Pero este no se dio desde su primera administración, sino que se fue dando y afianzando conforme pasaron los años. ¿Sí te acuerdas de eso, Tom, verdad? Sí, maestra, yo quiero saber más de eso, porque Porfirio Díaz no comenzó siendo lo que terminó siendo, ¿verdad? Exacto. Es un hecho que la imagen de Porfirio Díaz como un dictador se encuentra en nuestra memoria colectiva. Pero la verdad es que Porfirio Díaz fue un personaje multifacético. Nadie como él ilustra las diferencias entre los liberales como lo hemos visto en esta clase. Porfirio Díaz representa esta generación de liberales que eran más jóvenes, que nacieron en un momento en donde la independencia ya se había consumado, en donde el liberalismo ya era una idea que circulaba. Entonces Porfirio Díaz crece en un mundo muy distinto al que le tocó vivir, por ejemplo, a alguien como Benito Juárez. Entre Porfirio Díaz y Benito Juárez había más de 30 años de diferencia. ¡Wow! Y eso es un poco también lo que explica por qué para Porfirio Díaz las prioridades van a ser otras. Mientras que para Benito Juárez la lucha se trataba de quitarle poder a la Iglesia, de conseguir que la Iglesia se convirtiera en una autoridad separada del Estado, para Porfirio Díaz la prioridad se va a convertir en modernizar el país. Traer bancos, traer inversión extranjera, los ferrocarriles, la minería. Es decir, a Porfirio Díaz le toca un momento histórico completamente diferente.
Y por lo tanto, en su periodo presidencial, él se va a encargar de lograr cosas que no podrían haberse logrado antes porque no existían esas condiciones, porque era un contexto completamente diferente. Así, pasamos de ver a un Porfirio Díaz joven que lucha por primera vez en la Guerra de Reforma y en la guerra contra la intervención francesa, y vamos a terminar viéndolo como un gran dictador, viviendo en el exilio, dando tours por Biarritz en Europa, dando tours por Egipto, muriendo ya en una edad avanzadísima, a más de 80 años. Y es este personaje que va a irse convirtiendo en un dictador, convirtiendo en una gran autoridad, pero que no lo fue así desde el principio, sino que tuvo que ir convenciendo a sus rivales políticos, ganándose su lealtad e imponiéndose por la fuerza, desde luego. Su historia es muy interesante. Y justo que habla usted de esta fuerza, se puede ver en las imágenes y en esa última imagen, esta fuerza en su mirada, que pues me imagino que todo lo que tuvo que vivir durante todos estos años. Mire, maestra, ¿lo ves, Ton? Sí. Sí, Es ahí muy anda. interesante. Ahí se ve muy elegante con todas sus condecoraciones y Así medallas es. militares. Eso es característico del porfiriato, la importancia del militarismo y de las Fuerzas Armadas. Porfirio Díaz va a ser un representante típico de eso. Pues, maestra, la verdad que usted sabe muchísimo y su clase estuvo muy, pero muy interesante. Yo aprendí muchísimo. ¿Y tú? Yo también. Me encanta la clase de historia. Yo quería seguir aprendiendo. Ay, a mí me encanta que les encante, qué bueno. Ya estaremos aprendiendo mucho más en las siguientes clases. Sí, muchas gracias, maestra. La verdad es que es importante saber de nuestra historia y aparte nuestro país tiene una historia bellísima. Hermosa. Pues bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias, maestra Ceci. Muchas gracias, Ton, por acompañarnos. Y muchas gracias allá en casita. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con las diferencias políticas entre los liberales. Historia, 5º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna, español. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos. Movemos nuestros piecitos, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente, ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más, perfecto, ahí está bien, muy bien. Elevamos los talones, bien, muy bien. Una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más, otra. Ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más.
Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestros y maestras de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Adiós!